Pues Sara Zoe es una tienda de moda, fundamentalmente pensada para vestir al hombre y la mujer en Carballiño con las marcas de moda y actualidad que tenemos hoy en día, que podemos acceder en cualquier capital de España, pues poder tener aquí ese servicio en Carballiño. Vamos a cumplir 5 años, fue el 15 de mayo del 2010 cuando inauguramos, cuando abrimos, y bueno, con mucha ilusión y esperando llegar a la edad de jubilación que nos pongan. No, es el primer negocio que abrimos. Anteriormente, tanto yo como mi mujer, que somos los que lo regentamos, pues estábamos trabajando por cuenta ajena y nos trabajábamos en otros sectores, con la ilusión de montar algo en nuestro pueblo y la moda, que es lo que nos gusta. Eso es, vamos a ver, Sara Zoe es el nombre de la tienda, viene de nuestras sobrinas. Tenemos 2 sobrinas que se llaman Sara y se llaman Zoe. Tuvimos la idea de ponerle el nombre de ellas, pues oye, no sé, creo que es original y creo que ha costado un poquito la mención de Sara Zoe, pero bueno, el motivo de él son mis sobrinas, y como marca lo hemos registrado en patentes y marcas por si algún día tenemos algún diseño propio de nuestro. Pues mira, con respecto a las marcas, tanto en chica como en chico, tenemos Aeronáutica, Guess, Salsa Jeans, Lecoq Sportif, y luego ya exclusivamente de chica, pues Almatrici, Lavan, y en chico pues tenemos lo que decía Aeronáutica, Guess y Redskins particularmente. Luego, en general, tenemos, estas son, digamos, unas marcas con las que trabajamos desde que hemos abierto, pero siempre estamos en busca de un poco la tendencia y las marcas que van dictando lo que se va a llevar. Eso es la idea. Sí, con respecto a lo que más se vende, podríamos decir que hay una cierta tendencia hacia los vestidos, pero en general es un 50-50. En la tienda vendemos para chico y para chica y se va vendiendo, pues, digamos que a medias. Creo que somos un poco referente en la localidad, en el tema de los vestidos, porque tanto las marcas como Almatrici y Lavan pues tienen una aceptación que posiblemente, si habría que decir cuál más es el artículo que se vende, pues deberíamos decir a lo mejor pues en chica, pero ya digo, porcentualmente muy poca diferencia. Lo que son las prendas, casi todas hay que hacer algún arreglo. Es raro la persona que llega y que no hay que ajustárselo, ceñírselo, porque casi todas las prendas vienen pensadas para unos estándares que generalmente no existen.
Entonces, sí, tenemos una modista con la que nos hace nuestros trabajos para, pues, ajustar las prendas. Pues esta temporada lo que estamos notando mucho son estampados de lunares, tenemos muchas presencias de estampados también, estoy hablando lógicamente en chica, de florales y casi un poco lo que se va a llevar o lo que se lleva lo decide la gente. Porque las colecciones son siempre muy amplias y siempre tienen, digamos, casi de todo, ¿eh? En tema de chicos, lo que más está en la tendencia ahora pues son los colores desgastados, decir, pues no los colores intensos, sino más bien eso, desgastados, y una ropa sobre todo que sea cómoda, y lo que más se busca es la comodidad y fundamentalmente. Las épocas del año en las que más se vende son tanto Navidad como lo que es el mes de julio y agosto. Simplemente un motivo pues es que tanto en verano, tanto en mes de junio, julio y agosto hay muchos eventos sociales, dígase bodas, comuniones, graduaciones. Entonces, tal y como está la situación económica en estos momentos, pues es en donde se hace extras para comprar. Y en Navidad, pues, propiamente por las fechas navideñas, los regalos y los compromisos. El resto del año, pues, se va repartiendo, pero si algunas épocas cabría señalar son esas. Las marcas con las que trabajamos nos presentan las colecciones un año vista. Generalmente pues nos desplazamos a los showroom o lo que son distintas salas que tienen las marcas para presentarnos las colecciones y de ahí pues orientarnos qué es lo que se va a llevar más y coger lo que nos interesa. Luego las reposiciones son según función de la necesidad y el estocaje. Nosotros abrimos de lunes a sábado y de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 por la mañana, lógicamente, y de tarde de 4:30 a 9. Y los sábados de 10:30 a 2 y de 5:30 a 9. Pues casi podría decirse que desde que inauguramos la tienda. Al poco de abrir el negocio, pues consideramos que era importante estar en la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto de Carballiño, porque si alguna iniciativa se puede realizar en pro del comercio, pues siempre será mejor si estamos unidos y colaborando unos con otros. El CCA, ¿qué opinión me merece? El CCA me parece, y no precisamente porque esté la directiva, sino simplemente que hace mucho con poco. En estos momentos, y dada la situación económica, pues una asociación como esta sin ánimo de lucro, de lo que se mantiene es de las subvenciones para lo que es el comercio local están, pero que muy inexistentes casi, ¿no? Digamos que, y lo que son las cuotas de los asociados, pues es un poquito de ayuda, porque el tema podría resumir lo que hacemos mucho con poco. Y con imaginación, metemos la pata, nos equivocamos, la directiva somos gente que consideramos con iniciativa, pero
experiencia y poco la vamos logrando con el transcurso de los años. Hombre, yo sinceramente pienso que si eres comerciante en Carballiño debes de pertenecer al centro comercial abierto y no solo el hecho de pertenecer, sino intentar aportar. Cualquier cosa o idea que surja, que se te ocurra, por muy rara que te parezca, siempre puede ser aprovechable. Hay que tener en cuenta que el centro comercial abierto hay muchos sectores distintos, en ocasiones hacemos campañas que procuramos que favorezcan a todos, pero bueno, hay sectores que a veces no se ven tan afectados y otras veces ocurre con otros. Pero es la manera de intentar dinamizar el comercio y pienso que lo puedo resumir que la unión hace la fuerza. Si vamos por libre, pues no podemos hacer nada.